Estimados estudiantes de sexto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar es clasificación de textos según la idea principal. Nos dice, entendida la estructura como el conjunto de caracteres más o menos estables de un todo, el texto puede desarrollar su idea principal en diferentes ubicaciones dentro de él. A continuación, nosotros vamos a ver las clases de textos según la ubicación de la idea principal. Tenemos texto analizante. En el texto analizante sabemos que todo texto desarrolla una idea o contenido fundamental. En el texto analizante, dicha idea se halla al comienzo en la primera oración. Las demás oraciones se amplían, profundizan o explican. La estrategia consiste en exponer la idea al principio para luego demostrarla o corroborarla con los datos. Su esquema gráfico es el siguiente. ¿Sí? En el esquema donde dice que es el inicio está lo principal, como dice acá, inicio del texto. En alternante centrado, nos dice que la idea principal va en medio del texto. Sintetizante, idea principal, está al final del texto. En el sintetizante nos dice, es opuesto al anterior, porque la idea principal se encuentra al final del texto, opuesto al analizante. En esto constituyen a la conclusión general de todo el texto. Las oraciones anteriores cumplen la función de preparar el terreno por medio de consideraciones y afirmaciones conducentes a una conclusión final. El encuadrado, la idea principal, dice va a inicio y al final del texto. En el paralelo, la idea principal debe inferir todos son ideas secundarias. Aquí, para verlo con más claridad, nos dice analizantes y la idea principal se establece al comienzo del texto y después se enumeran con datos. Sintetizante, cuando la idea principal se encuentra al final del texto, las ideas desarrolladas anteriormente conducen a una tesis final. El encuadrado se parte de una idea general con argumentos que generan como conclusión otra tesis final. Y el texto en paralelo se presentan diferentes tesis y se van argumentando al mismo tiempo. A ver, vamos a ver aquí un tipo de párrafo analizante. Nos dice que la idea principal se encuentra al comienzo. Ejemplo, no cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes en las revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que se ha trascendido en los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético, el descubrimiento de los genes, que algunas enfermedades y la posibilidad futura de manipular el genoma humano son ejemplo de ello. ¿Sí? Entonces, como bien acá estamos viendo en este texto, nos habla de ingeniería genética, ¿sí? Y lo que está resaltado, pues nos dice que esta es la idea principal, nos dice, no cabe duda que la ingeniería es una de las más grandes del siglo XX. ¿Sí? Y lo otro es ya una idea secundaria, lo que continúa, que es una ciencia que ha trascendido. En el siguiente texto nos dice, la forma terrestre cambia en forma continua. A veces lo hace de manera brusca a causa de movimientos sísmicos o con la erupción de un volcán. Otras veces las transformaciones son lentas a lo largo de millones de años. Aquí el tipo de párrafo nos dice que es analizante, ¿sí? Porque aquí analizante, la primera parte, estábamos hablando de la corteza terrestre, ¿sí? Una parte que engloba a todo este párrafo, ¿sí? Entonces diríamos la corteza terrestre cambia de forma continua, ¿ya? A ver, otro texto sintetizante nos dice, aquel texto cuya oración final resume, sintetiza todo lo expuesto en las oraciones anteriores. Es decir, las ideas secundarias están contenidas en las oraciones iniciales, las ideas o la idea está contenida en la oración final. Ejemplo del texto sintetizante. Los animales de latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Mucho de este calor es suministrado
por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible. El medio ambiente también desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios. El alimento de los animales acuáticos difiere de los animales terrestres. Todo ello significa que el escojo del alimento es determinado por varios factores entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. ¿Sí? En este texto sintetizante, entonces la idea principal es la que está al final. ¿Sí? La primera son ideas ya secundarias. Dice, escojo del alimento, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado al momento de leer y al momento de analizar. Otro texto sintetizante nos dice, en este tipo de párrafo la idea principal se expone al final. La investigación cada vez más fructífera con el ADN humano, el descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y posible manipulación del material genético de los individuos, hace que la ingeniería genética como actividad trascienda ya los muros de los laboratorios de investigaciones e impacte fuertemente en nuestra sociedad y en nuestro mundo como una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Sí? Entonces, aquí justamente nos está hablando de un texto sintetizante y lo que más resalta, pues, del siglo XX, de revoluciones científicas, ¿correcto? Entonces, si nos hablan de revoluciones científicas, eh, la idea, pues, de como fructífera en el ADN, esta parte pasaría a la idea secundaria, recordando que el sintetizante al final se encuentra el tema. Texto paralelo. Es aquel texto en el cual no se pueden distinguir las diferentes clases de ideas porque todas son secundarias o porque todas son principales. A ver, aquí vemos un texto paralelo y un texto original. ¿Qué quiere dar a entender? El formato de documentos con Microsoft Word 2013. Microsoft Word 2013 es un programa de procesamiento de textos diseñado para ayudarle a crear documentos de calidad profesional. Word le ayuda a organizar y escribir sus documentos de forma más eficaz. El primer paso a la hora de crear un documento en Word 2013 es elegir si desea partir de un documento en blanco o aprovechar el trabajo ya realizado en una plantilla. A partir de aquí, los pasos básicos para crear y compartir documentos son los mismos. Los eficaces herramientas de revisión y modificación le ayudarán a trabajar con otros usuarios para que el documento resulte perfecto. Aquí entonces en el texto paralelo sería con el transcurso del tiempo, la tecnología ha ido avanzando y uno de los procesadores del texto más utilizados en la actualidad en Word 2013, este permite crear documentos de mejor calidad en otros procesadores del texto. Quiere decir que en el texto paralelo prácticamente las ideas están todas ahí. ¿Sí? Entonces se saca la idea del texto original al texto acá, al paralelo, como dice. Y dicho procesador trae una serie de plantillas que pueden ser utilizados o se puede elegir a una página en blanco. En el texto encuadrado, la idea principal se ubica al principio del texto y posteriormente se va desarrollando y coordinando con las demás ideas del texto para posteriormente aparecer al final del texto. Aquí vemos un ejemplo de texto encuadrado. Presenta la idea principal al inicio, sin embargo, este párrafo finaliza con una conclusión. La ingeniería genética como ciencia ha trascendido ya los muros de los laboratorios e impactado fuertemente en nuestra sociedad tecnificada. El descubrimiento de los genes de algunas enfermedades y la posible manipulación del material genético humano no hacen sino confirmar que la ingeniería genética es sin duda una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Recordando que el encuadrado presenta la idea al inicio y sin embargo este párrafo finaliza con una conclusión. Aquí tenemos un texto encuadrado, ¿sí? Nos dice que hay idea principal, pero
nos dice, se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser denominada libertad individual. El término se vincula de la soberanía de un país en su vertiente de libertad nacional, aunque desde estas perspectivas tradicionales la libertad puede ser civil a política. El concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales como la igualdad de oportunidades o el derecho a la educación. Pese a todas estas particularidades históricas, se conserva aquella parte esencial de su definición que afirma que es la autonomía de la voluntad a partir del cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. Como bien estamos leyendo, entonces en el texto encuadrado se nos dice que las ideas, la idea está al inicio y está al final, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cómo nos vamos, o cómo analizamos cuando las dos ideas son válidas? Las dos ideas tienen el mismo peso, como se dice acá, libertad y capacidad de la voluntad. Debajo dice, conserva aquella esencial de su definición. ¿Sí? La definición, la parte central de la primera parte. Y las ideas secundarias, bueno, es lo que se desarrolla a continuación. ¿Sí? Estimados estudiantes, entonces a leer, ¿sí? A leer el área de razonamiento verbal porque hay varios textos donde debemos nosotros analizar, ¿sí? Y según la lectura, hacer la relectura, la prelectura, analizar y luego poder llegar a una conclusión final. Gracias, sexto grado, y que sea de gran ayuda este material para poder completar su libro de actividades.